Hola, muy buenos días o muy buenas noches, perdón, hermanos. Es un gusto poder saludarles en esta noche. Bueno, yo estoy llegando realmente ahora de mi trabajo y pues me encontré que hay un debate entre católicos, protestantes calvinistas y, a ver, no hay evangélico, hay un bautista, otro bautista y católicos. Así que se puede imaginar pues lo que hay ahí. Y están hablando, hermanos, referente a una sucesión apostólica. Está el tema de la sucesión apostólica mostrándose en algunos foros de debate. Esto es lo que están haciendo ahora. Esto es lo que está aconteciendo ahora. Max Roper se salió ahora mismo del debate. Ajá. Se salió ahora mismo del debate y pues, hermanos, hay mucho invento de parte de los católicos diciendo que hay una sucesión apostólica por parte o sea, para la Iglesia Católica. Y eso no es cierto, hermanos. Hace un momento, este católico Boris y Max hablaron de que dice que Pedro nombró sucesora a Lino. No hay ninguna evidencia bíblica, hermanos, que pueda sostener esta herejía del catolicismo. No existe. También hablan de fundar iglesias. Jesucristo no vino a fundar iglesia porque la iglesia ya existía. La iglesia había sido fundada entre el pueblo de Israel. Pero el católico forzosamente, pues, el católico forzosamente quiere acomodar su organización. Y esto, hermanos, con toda la manipulación gubernamental que han tenido, toda la influencia que han tenido, pues ellos se han declarado como la Iglesia de Cristo. Sabemos de que hoy es una institución poderosa que la misma Biblia enseña de que ella está sentada sobre muchos gobiernos, pueblos, lenguas, naciones, y pues se han aprovechado de esto. Pero nunca el Señor vino a fundar ni una sola iglesia. Fundar es dar origen a algo. El origen de la iglesia no es en el Nuevo Testamento, no es en el Nuevo Pacto, o bueno, no es ni en el Nuevo Pacto, porque todavía Jesucristo no había muerto. Entonces el segundo pacto, el nuevo pacto, no había dado inicio. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia. Y dice sobre esta roca. Y algo que me llamó mucho la atención hace unos días que un católico dice, él lo dijo, no me recuerdo quién fue, que el Padre era el que estaba hablando con Pedro cuando el Señor le dijo sobre esto. ¿Y quién te lo reveló? No te lo reveló ni carne ni sangre. Y el mismo católico dice, y bien, muy buena esa respuesta, dice, esto te lo reveló el Padre. O sea, el Padre fue quien le dio la revelación, era con el Padre que estaba hablando Pedro y le dice, sobre esta roca, o sea, sobre Cristo, sobre mi Hijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra él o contra ella. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Dice la palabra de Dios que Jesucristo no pudo ser retenido por la muerte, que al tercer día resucitó, dice la palabra de Dios. Entonces la muerte no lo pudo detener. Entonces no hay ninguna fundación de iglesia por parte de Cristo, o Cristo no vino a fundar ninguna iglesia. Eso es un invento del catolicismo. Si supieran, si estudiaran, si no se dejaran llevar por historias de hombres, cuentos de hombres, entonces se pondrían a estudiar y buscarían a profundidad qué es la palabra fundar y qué es edificar. Hablando de la sucesión apostólica, dice que, bueno, también de que la fundó, dice que la Iglesia Católica la funda Cristo. Error. El que viene a decir que la iglesia católica es Ignacio de Antioquía, si mal no entiendo, hasta donde yo sé, fue Ignacio de Antioquía, no el mismo Jesucristo.
Jesucristo nunca utilizó el término católico, sino lo viene a ser otro hombre muchos años después. Entonces miramos que el fundador de la Iglesia Católica no es Jesucristo. Yo hice un recorte de un video de esto que hace Luis Toro, lo recorté donde él mismo lo dijo, la fundó Cristo, pero San Ignacio de Antioquía fue el que dijo Iglesia Católica, pero Jesucristo en ningún momento lo hizo. Entonces la Iglesia Católica es una institución fundada por hombres, por eso el Señor habla de esta organización o del hombre que edifica su casa sobre la arena. Sabemos de que a Jacob el Señor le dice, tu descendencia será como la arena. Así le dice el Señor. El Señor compara al hombre como arena, como tierra, que es de donde lo sacó. Entonces no hay ninguna iglesia fundada por Jesucristo llamada católica. La funda Ignacio de Antioquía. Hay algo que me agradó que lo dijo Max Roper y se lo aplaudo. Él dice, ¿cómo es que los protestantes son solo escritura, pero vienen a hablar de padre de la iglesia? Bien respondido, muy bien respondido. Y esto va para los protestantes reformados, porque el evangélico no es protestante. Los protestantes son estos reformados, no el evangélico, que basa su fe en la palabra de Dios única y exclusivamente. Y fue bien dicho, de verdad yo se lo aplaudo a Max Roper. Ya estuvo bueno de que se dicen ser evangélicos, pero andan recopilando toda información de patrística. Todo lo de los padres de la iglesia quieren usarlo para defenderse. Qué absurdo. Y son 5 solas, solo fe, solo gracia, solo escritura, solo Jesús. O sea, entonces, ¿son o no son? Excelente, Max, yo te lo aplaudo. Ahora, repito, Jesucristo en ningún momento dijo católica, bien lo dicen. Ignacio de Antioquía fue el que por primera vez anunció la iglesia católica. Jesucristo nunca la fundó. Ahora, vamos a hablar de la sucesión. ¿En qué momento se le dice a a Lino, en qué momento se escoge a Lino? Mira, porque miramos la sucesión de Matías con Judas. Hay testimonio de eso y vamos para allá. Hay testimonio de que Matías sí es el sucesor de Judas. Cuando Judas muere, Matías pues ocupa el lugar de Judas. Eso es una sucesión. Los apóstoles hicieron su reunión, tomaron cartas en el asunto y se lo pusieron en oración al Señor y nombraron a Matías como sucesor. Pero ¿dónde se llama o dónde se nombra a Lino como sucesor apostólico? En ningún lado, mis hermanos. Eso no existe. Me podrá decir el católico, no, pero la historia, mis señores, la escritura, las cartas escritas, dictadas por apóstoles y escritas por ellos, por los judíos, no dice que en ningún momento se nombró a Lino como sucesor de Pedro. Tampoco que la historia es sustento para la Biblia. La Biblia es suficiente para interpretar, revelar, para manifestar al Hijo de Dios, para traer la salvación al hombre. Suficiente. Max Roper hizo un argumento, Boris Glenn dio un argumento que dice, no, pero que la escritura dice en Juan 21, 25, hay también muchas otras cosas que Jesús hizo. No dice dijo, dice hizo. Y es muy claro el Señor cuando dice, vayan y hagan discípulos a las naciones, enseñando todas las cosas que yo os he mandado o guardado. Enseñando todas las cosas que yo os he guardado. Entonces, si el Señor ha depositado una enseñanza en los apóstoles, miramos a los apóstoles predicando en el libro de Hechos y otros libros, predicando con denuedo, enseñando que Cristo es el Señor, que Jesucristo había muerto por el hombre, que Jesucristo nos trajo la vida. Pero ¿en qué momento el Señor viene a hablar ni de una sucesión apostólica o los apóstoles,
ni los apóstoles enseñaron que el Señor había fundado Iglesia Católica, ni tampoco los apóstoles hablaron de intercesión de muertos o de santos, tampoco hablaron de asunción de María ni rezos. Entonces miramos que el catolicismo, eso es un mundo de fantasías, un mundo de ilusiones, un mundo vacío, un mundo hueco, sostenido por conocimiento de hombre, al cual el Señor dice conocimiento, a ver cómo lo dice, dice pensamiento, hombres corruptos de pensamientos. Entonces la escritura es clara, hermano, la escritura es clara, y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Está hablando de hacer, no de decir. El Señor fue claro en decirle a los apóstoles, enseñen las cosas que yo les he mandado. ¿Será que los apóstoles no cumplieron con ese mandamiento de Dios? Con esa orden que Dios le dio, los apóstoles no fueron suficientes para poder enseñar lo que el Señor les había enseñado. Hombres llenos del Espíritu Santo. Ahora, otra cosa, dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura, refiriéndose a la Biblia, a lo que el Señor había dictado a estos hombres judíos. Boris Glenn dice, ¿la Biblia la escribieron los católicos o los evangélicos? Pues mi Señor, déjeme aclararle, déjeme decirle, los apóstoles eran judíos, predicaban el evangelio, o sea que eran evangélicos porque lo que su esencia era el evangelismo, entonces era el evangelio, perdón, por tanto ellos eran evangélicos, estaban evangelizados y ellos dictaron y escribieron las Sagradas Escrituras, así que no fueron católicos. De hecho, Romanos 3, verso 1 y 2 dice, ¿qué importancia tiene entonces el judío? Pues mucha, porque primeramente a ellos se les encarga la palabra. La Biblia es clara, no hay manera de manipularle. El catolicismo, en su afán de sostener, de defender una mentira, una fantasía, una ilusión en la que viven ellos, tratan de manipular las escrituras. Entonces miremos lo que dice la palabra de Dios, es Max Roper. ¿Y dónde dice que la escritura es suficiente? ¿Dónde lo dice que la sola escritura? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, servible, importante para enseñar, para dar a conocer, para redarguir, para corregir. ¿Para corregir qué? Lo que el mundo predica, pero ¿cómo, dónde, quién me puede dar? ¿Quién, cómo, cuándo y dónde me pueden dar citas bíblicas donde el Señor diga que formó una institución llamada Iglesia Católica? El Señor no vino a dar denominaciones, señores, aterricen. El Señor ordenó predicar el evangelio. Por tanto, los hombres eran evangélicos. Yo no estoy peleando nombre. El Señor estableció su iglesia. Ahora, ¿quién llamó por primera vez a los apóstoles cristianos? ¿Fue Jesucristo que dijo, ustedes son cristianos? ¿Y por qué se lo dijo? Porque seguían a Cristo, predicaban a Cristo. De ahí mismo, por eso mismo, utilizamos la palabra evangélico, viene de ahí mismo. Como a los seguidores de Cristo, a los que predicaban a Cristo, se les llamó cristianos, así a los evangélicos que predican el evangelio. Más claro no canta un gallo, mis hermanos. Ahora, ¿en qué momento, si la escritura dice, se me fue lo que le iba a decir, pero dice, para corregir, ¿en qué momento, quién, cómo, cuándo y dónde puede darme un texto bíblico donde el Señor corrija esto que no hay evangélicos? Cuando los evangélicos son los que predican el mismo evangelio de Jesucristo. ¿Qué es lo que enseñan los libros, los evangelios? Que el Señor dio a su Hijo, que el Señor murió por la humanidad y que por medio de Cristo es que somos salvos, por medio de Cristo alcanzamos la vida eterna.
Eso es lo que enseñan los evangelios, pero nunca van a mirar, mis hermanos, en las escrituras mencionar católico, ni papalino, ni papa nadie. El único padre que está establecido dice que está en los cielos. El único. No existe otro. Entonces dice miren esta parte que viene aquí de la escritura de 2 Timoteo 3:16. Dice, para instruir en justicia. Primeramente, la palabra instruir es edificar, dar conocimiento, instruye, enseña, edifica. Eso es la palabra instruir. Justicia, correctamente o correcto, algo correcto, algo justo. Entonces, ¿qué es lo que enseña la escritura? Que la palabra de Dios, la Biblia, es la única que da la enseñanza. No sirve para nada, señores, su pobre y miserable historia para defender y sostener la iglesia, sino la única palabra verdadera, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde sacan que Jesucristo fundó iglesia? Jesucristo no fundó iglesia. Fundar es dar inicio. Jesucristo no dio inicio a la iglesia en el Nuevo Testamento, porque iglesia, del griego eclesía, y tiene otra raíz en hebreo, significa asamblea. Primeramente, convocatoria. Convocatoria. Segundo, asamblea. Llamado y reunidos. Eso es la palabra eclesía. Entonces, ¿de dónde sacan la palabra católico, señores? Ya salgan de ese mundo de ilusiones, ese mundo de fantasías, un mundo ficticio, un mundo lleno de herejías, un mundo lleno de demonios. No se puede manipular la palabra de Dios. No pueden, nunca van a poder sostener esas mentiras. Decir no, porque el Señor hizo, no dijo. El Señor sí le dijo a todos los apóstoles que de lo que tenían ellos que enseñar, ¿dónde? Al mundo, a las naciones. Cuando los apóstoles enseñaron rezo a María, señores, cuando los apóstoles enseñaron a andar con la estatua en el hombro, cuando los apóstoles enseñaron a hacerle altares a sus imágenes, cuando los apóstoles enseñaron confesión a sacerdotes, cuando los apóstoles fueron nombrados sacerdotes, nunca. Hubo un manipulador sin vergüenza, poca vergüenza, que dijo que Juan 20:21 dice que eso es para ordenar sacerdotes, que dice, así como el Padre me envió a mí, así os envío a ustedes. La palabra enviado es apóstoles. Es donde el Señor por primera vez nombra apóstoles. ¿Qué fue lo que sucedió el día de Pentecostés? El Señor les había avisado, no se vayan, ya habían sido ordenados, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice que después de que fueron empoderados con el Espíritu Santo, aquí viene lo bueno, dice que ellos salían a predicar y predicaban con denuedo. Dice que predicaban con denuedo. Dice que cuando es más, que cuando Pedro pasaba sanaba con su sombra. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Donde ellos llegaban, la gente se convertía. Multitudes se convertían. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Ahora les voy a hacer la pregunta a los católicos, la pregunta del millón. Dice la Escritura que los apóstoles fueron empoderados para ser enviados, que cuando los apóstoles predicaban, dice que la multitud se convertía, multitudes se convertían, que los apóstoles, y tenemos al que estaba en la entrada al templo, dice que el hombre lo ponían ahí para que pidiera limosna, y viene Pedro con el otro discípulo, y dice que pararon y lo miraron y le dijeron, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Sé sano. Y dice que el hombre se sanó inmediatamente. ¿Qué fue el resultado de eso? Buscaron a Pedro y a este otro varón. ¿Dónde miramos que un sacerdote, mal llamado sacerdote católico,
pasa por un lugar y sana a los enfermos. Cuando hemos mirado que el supuesto Papa Francisco, el otro hereje también, pone manos sobre un enfermo y sanan, si es el representante de Cristo en la tierra. Podemos ver a los representantes verdaderos, los apóstoles, empoderados con el Espíritu Santo, sanando enfermos, predicando con denuedo y la gente recibiéndolos. Era tanta la unción, hermano, y la creencia que había en esos apóstoles, porque no creían en ellos por ellos, sino porque las señales que los acompañaba a ellos eran señales de que eran siervos de Dios, a tal punto de que Gamaliel, cuando fueron a buscar a Pedro y a otros apóstoles, o al otro apóstol, no me recuerdo quién es, dice que le dijeron que sacaran a los apóstoles y le dijeron, tomen en cuenta lo que van a hacer, porque se levantó un hombre y ganó mucha gente y murió. Se levantó otro rey haciéndose pasar también por ellos. ¿Y qué pasó? También pereció, dice la escritura en el libro de Hechos. Léanlo. Y Gamaliel le dice, si estos hombres, si estos, ¿cómo le podemos llamar? Vamos a decirle protestante, porque protestaba en contra de los religiosos. No, eso no. Eso es una ofensa para ellos y para la palabra de Dios. Dice, si estos varones, suéltenlos. Si esta obra no es de Dios, morirán. Hermanos, tuvieron que seguirlos y matarlos. Ellos, por su cuenta. Pero no fue que perecieron como los otros dos que se habían levantado. ¿Por qué? Porque estaban empoderados con el Espíritu Santo. Entonces podemos mirar, vamos a llamarle Papa Pablo, Papa Pedro, Papa Felipe, todos esos 12 papas. Tenían señales, hermanos. Tenían señales. Ellos ponían mano sobre los enfermos y sanaban. Hacían muchos milagros. ¿Y dónde miramos que Francisco ni siquiera le hizo el milagro al niño de Panamá de comprarle una silla eléctrica con tanto dinero que se roban? No pudieron. ¿Por qué? Porque son unos falsos. Pero el católico vive engañado, vive en sus tradiciones, porque crecieron con la tradición de ser católicos. ¿Y qué pasa? Siguen esa tradición a ciegas. Eso es lo que pasa. Entonces no hay sucesión porque Pedro no nombró a Lino. No hay ni un solo rastro, no hay ni un solo testimonio de que Lino fue nombrado papa o sucesor de Pedro. No hay ni un solo sustento bíblico que Jesús fundó iglesia, porque fundar es iniciar algo, eso es ser fundador, iniciar algo. Eso es fundar, darle origen a algo, eso es fundar. Miramos que la iglesia se funda entre el pueblo de Israel cuando el Señor le dice a Moisés, reúne a mi pueblo en la puerta del tabernáculo para darle mis leyes. Ahí está la convocatoria, la primer convocatoria para una congregación, para un grupo de personas, para una asamblea. Entonces, ¿cómo me vienen a decir a mí de que Cristo fundó iglesia? Mi Señor Jesucristo lo que hizo fue edificar su iglesia con su enseñanza, empoderó a hombres, los dirigió, los instruyó, los envió. Y luego dice, yo me voy, dice el Señor, pero no los dejaré huérfanos, les enviaré al Espíritu Santo. Les enviaré al Papa, no. Les enviaré un representante de nombre Espíritu Santo. Pero no le dice les enviaré al Papa Lino. O yo me voy y les dejaré a Pedro. No lo dice. Entonces, católicos, ¿por qué viven en un mundo de ilusiones? Parecen niños, maduren. Maduren. Un niño está bien que vive engañado, pero ya hay personas mayores de 20 años que ya pueden pensar, que ya pueden meditar, ya pueden profundizar en las Sagradas Escrituras, estudiando.
no yendo a misa ni mirando los videos del cura, del toro. Es un mundo de ilusiones el catolicismo. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura está inspirada por Dios y es útil, necesaria, propia, apta para enseñar, para redarguir, para corregir. Nosotros corregimos a los católicos a pura Biblia. El católico trata de corregir con patrística, con historia, con cuentos de hadas. Esa es la corrección del católico, mis hermanos. Se corrige con la misma palabra de Dios porque ahí lo dice. Segunda de Timoteo 3:16 lo dice claramente. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios. El Señor puso eso acá, en la cabeza de esos hombres judíos, no católicos romanos. Dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para dar dirección, para dar conocimiento, para dar la guía correctamente. Eso es 2 Timoteo 3:16. Ahora, ¿cuál es el propósito? Dice, a fin, o cuál es el objetivo con que el Señor corrige, instruye, redarguye, enseña con la misma palabra de Él. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Buena obra. Más de 400,000 denuncias de violaciones. Gobierno, su propio gobierno. Una división dentro de la misma Iglesia Católica con dos papas. Hace un momento miré un post ahí que, ¿cómo se llama este? Alejandro Talora saca las firmas de los supuestos papas anteriores y dice, ni siquiera firmar sabe. Y entonces viene el otro que es fanático de Pancho, dice, ¿y quién te ha dicho que a ti que la firma hacia el papa? Entonces, un reino dividido. El reino de Dios no se divide, mis estimados, pero la escritura sí me enseña que el reino de Satanás se divide. Que un reino dividido no prevalece, dice la palabra de Dios. No miramos a los apóstoles creyendo y teniendo dos Cristo. No los miramos por ningún lado. Eran un solo Cristo. Creían en una sola verdad, un solo líder. Todos estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿de dónde viene la Iglesia Católica fundada por Cristo? Cuando la palabra de Dios me dice en el fundamento del Nuevo Testamento, que es el Antiguo Testamento, que el Señor sí hizo una convocatoria al pueblo de Israel, hubo la reunión o hubo la asamblea en el pueblo de Israel. Eso me dice. Sucesión apostólica. No existe un solo texto bíblico y tengo que tomar muy en cuenta 2 de Timoteo 3:16. No hay un solo texto que me diga que Pedro nombró a Lino papa ni sucesor, porque un saludo, una dadita de mano, eso no es imposición de mano, eso no es un llamamiento. Yo creo que tienen que leer mejor la escritura para poder entender que es un llamamiento ministerial. En los videos pasados yo se los mostré. Éxodo 28:1, donde el Señor llama formalmente por medio de Moisés, Aarón y a sus hijos, le dice, ustedes serán mis sacerdotes. Hebreos capítulo 5, 6, 7 dice que nuestro Señor Jesucristo fue nombrado bajo juramento. Tú eres mi sacerdote por siempre. Miramos Efesios 4:11, el tercer llamado ministerial. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Eso es palabra de Dios. Como les digo, si de verdad el supuesto y mal llamado, mal nombrado Papa Francisco o el otro ancianito fueran representantes de Dios en la tierra,
Si supuestamente se le entregó la autoridad a ellos, ¿dónde están los frutos, mis hermanos? Porque los apóstoles sí tenían frutos. Sanaban enfermos, multitudes se cambiaban, se convertían. ¿Y qué es lo que está pasando hoy con la Iglesia Católica? Miramos ahí a unos curas voceros de la Iglesia Católica diciendo que la gente está siendo engañada por los evangélicos. No, señores, engañada por los evangélicos no, porque entiende, recibe la palabra de Dios y ha llegado el tiempo de salir de ella, pueblo mío. Ha llegado el tiempo. De hecho, dice la palabra de Dios, nadie arrebata de mí lo que mi Padre me ha dado. Pero si se las estamos robando, se las estamos arrebatando. Pero el Señor dice, nadie puede arrebatar lo que el Padre me ha dado. Entonces, si la Iglesia Católica es la de Cristo, ¿cómo es que los evangélicos les estamos robando, engañando, arrebatando sus almas? No. Es la misma palabra de Dios que se revela a estos hombres y mujeres, renuncian a ella, pueblo mío, y se vuelven a Cristo. Una asamblea de hombres que predicamos única y exclusivamente a Cristo. Lo mismo que los apóstoles hacían con denuedo, con amor, que dieron su vida por nuestro Señor Jesucristo, como Él lo mandó. El Señor se los advirtió, los mandaré como ovejas entre lobos. Los envía al matadero. Los manda al mundo, pero confiad que yo ya he vencido al mundo. Entonces, ¿de dónde viene esto, señores? Si están empoderados, si son la iglesia de Cristo, ¿cómo es que el Señor les ha dado ovejas, pero los evangélicos se las roban? Los evangélicos se las arrebatan, pero el Señor dice, nadie puede arrebatar lo que mi Padre me ha dado. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuánto es el mundo de fantasía del catolicismo? Eso es un mundo de fantasía. Y le voy a compartir lo que dice la palabra de Dios para que miren que yo no me estoy inventando nada. ¿Qué es lo que dice aquí, hermanos? Toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, todos los pensamientos de la escritura fueron dados por Dios a los escritores y es útil, necesaria, apta, propia para enseñar, para dar a conocer, revelar, manifestar, para redarguir, para corregir, enderezar, para instruir, para dar dirección, para dar conocimiento justo, correcto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, como con la palabra de Dios. Pero aquí, ¿será que el Señor se le olvidó poner escritura? ¿Será que el Señor se le olvidó aquí poner hermenéutica, teología, patrística y todas estas cosas? No. Porque el mismo Señor dice que el Espíritu Santo es que nos va a guiar, nos va a instruir, nos va a corregir, nos va a redarguir. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Un hombre de Dios no piensa en matar. Un hombre de Dios no piensa en gobernar, sino que sea el pueblo de Dios uno solo. Que sea Cristo nuestro representante, nuestro líder, nuestro rey, nuestro Señor. Esa es la verdadera iglesia. Esa es la iglesia que el Señor instituyó, nombró, estableció. Pero el catolicismo, un mundo de mentira y de ilusiones, viven encerrados en su cajita de sorpresas, porque su futuro es incierto. No saben qué va a pasar con los dos papas que están allí en el Vaticano. No saben. Nosotros sí sabemos que ese reino se divide y es destruido por el Señor, no por nosotros, porque nosotros hemos sido nada más enviados a predicar la palabra de Dios. El Señor es el que va a hacer justicia y el Señor la va a destruir.
Nosotros solo somos enviados a predicar, a ganar almas para el Señor. Ese es el negocio que hemos sido llamados, a ganar almas, a invertir tiempo en el reino de Dios para tener la ganancia. Los obreros son pocos, la mies es mucha. Ese es el verdadero negocio. Ganar almas para el Señor. Un solo equipo. Aquí no hay líder. Aquí no es decir, no, que el papa tal o que el pastor tal es el líder de la iglesia. No. Hasta eso, hermanos, ponen a un líder mal llamado, mal nombrado, mal asignado, papa. Y él los gobierna a todos. Lo que él diga tiene que hacerse. Pero el cristiano, el evangélico, no. El evangélico tiene como líder a Jesucristo. A nosotros no nos va a escuchar decir, no, que nuestro pastor, el que dirige toda la iglesia de Cristo, no. El Señor dice que establecía, dice la palabra de Dios que establecían pastores en diferentes lugares, pero un solo líder llamado Jesucristo, no uno mal nombrado papa. Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo dijo ser papa. Ni siquiera Cristo dijo yo soy el papa. Como dijo otro hermano por ahí, yo soy el sacerdote. No, se daba testimonio de que Cristo era el sacerdote. Pero estos hombres se autoproclaman papas, líderes, padres, sucesores de Cristo. Es un mundo de fantasías, hermanos. Es un mundo de mentiras el catolicismo. Un mundo de herejías. Habitación de demonios es el catolicismo. No hablo del católico. Yo no estoy atacando su persona. Yo no estoy hablando de su persona. Estoy hablando de la falsa enseñanza que el mundo satánico le ha puesto en sus mentes, en sus corazones. Hay personas que no saben ni qué es lo que dicen, ni qué es lo que hablan, ni qué es lo que siguen. Hoy miraba un comentario de una hermana que preguntó: ¿usted cómo adora a Cristo? Uno decía en espíritu y en verdad. Otro católico dice, escuchen la pregunta, ¿cómo adoran a ustedes al Señor o a Cristo? Y viene uno dice, escuchen la pregunta, ¿cómo ustedes adoran a Cristo? Y el hombre dice, rezando el Padre Nuestro. ¿En serio? Pero se le olvida que también le reza a María. Entonces usted está consciente de lo que usted sigue, de lo que usted ha aprendido, de lo que usted dice, habla y da testimonio. Y no es el único. Hay muchos. Como les dije hace 2 o 3 días, un hombre viene a decirme que Juan 20:21, el Señor ordena sacerdotes. Cuando el Señor está estableciéndolo, nombrándolo, asignándolo como apóstoles. Vayan, yo los envío, apóstoles, apostolos, enviados. ¿A qué? A predicar a las naciones. Pero antes de todo, mis hijitos, les dice el Señor, no se muevan de Jerusalén, ni se les ocurra. Porque si ustedes se mueven como se mueven los católicos, se los va a llevar el diablo. Sobre ustedes tiene que venir el Espíritu Santo para que después salgan y prediquen empoderados con el Espíritu Santo, para que puedan revelar, manifestar las señales, dice el Señor, que yo he establecido para los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, resucitarán muertos, hablarán nuevas lenguas. Si tomaran cosas mortíferas, no perecerán. Pero ¿cómo hacían estos? Empoderados con el Espíritu Santo. Gran diferencia al católico, ¿sí o no? ¿Qué dice el católico cuando escucha hablar a un evangélico en lenguas? Se me ha pegado, ¿sabes? Se me ha pegado. El Rabasaya, Sabasaya, no sé cómo es, ellos lo saben bien. Se burlan. Pero ¿cuál es la lengua que muchos católicos hablan? Sobre todo de viernes a domingo. Esa es la lengua. Hay hombres acá que en vez de hablar palabra de Dios, ¿qué es lo que andan haciendo? Menospreciando a las mujeres,
callando a las mujeres porque se creen más ellos que las mujeres. Cuando el Señor dice en el libro de Gálatas, en Cristo no hay varón ni hembra, no hay judío ni griego, no hay esclavo, no hay libre, porque en Cristo somos uno. Y también evangélicos siguiendo la misma cantaleta. La mujer tiene que callar, dijo el apóstol Pablo. ¿Y por qué lo dijo? ¿Usted sabe por qué lo dijo? Porque había mujeres predicando un evangelio distinto al que ellos estaban enseñando. Pero usted no sabe eso porque usted no estudia, usted escucha cuentos. Pero el libro de Gálatas me dice el Señor, en Cristo, y se lo voy a buscar, se lo voy a compartir acá. El Señor dice, en Cristo uno somos. Ya no hay judíos ni esclavos. ¿A dónde está? Está aquí. A ver, ¿dónde está? Dice, a ver, aquí está. Y se lo voy a compartir para que vean y no crean, porque esta es otra cosa. El católico no cree. ¿Qué dice ahí lo que se aparece en gris? Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer. No hay varón ni mujer. Pero aquí viene el macho. Ah, yo soy el macho, usted calla. Usted es la mujer y usted tiene que ir a lavar platos. Ese es el macho. El machote. Ah, sí, yo soy el hombre en la casa. La última palabra la doy yo. Ese es el macho. ¿Ese es el hombre de Cristo que dice la Escritura? No, la Escritura dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Uno en la palabra, uno en el verbo. Dios usa el que Él quiere. Dios usó una asna para hablar. Dice el Señor que si nosotros callamos va a usar a las piedras para que hablen. ¿Será más la piedra que una mujer y una asna más que una mujer? ¿Será que la mujer no es hija de Dios, instrumento de Dios, sierva de Dios, como lo dijo María? Aquí la sierva del Señor. No. María es mujer y no puede servir a Dios. Era la costumbre judía. La mujer no podía meterse en los asuntos de Dios, pero el Señor escogió a una mujer que dice la esclava del Señor, la sierva del Señor. Hasta se asombró. ¿Y qué saturación es esta para mí? Que soy mujer judía, que no tengo derecho más que lavar ropa, cocinar, lavar y planchar. Digo, no sé si había plancha, pero la vamos a poner ahí. Entonces, ¿qué dice María? ¿Qué es esta saturación a mí? ¿Qué es ese saludo a mí? Una sierva, una criada. Cristo hablando. Entonces dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ay, a mí me causa tanta gracia escuchar a evangélicos y a católicos. Yo soy evangélico, pero hay evangélicos también ignorantes, mis hermanos, no lo voy a negar. Que dicen, tú eres judío. Yo sí soy judío. Porque Romanos 2, 28 y 29 me dice que si yo me circuncido al corazón, me circuncido en el espíritu, soy judío. Léalo. Vamos a ir para allá. Permítame buscárselo para que aprenda. Porque yo sé que usted, mi hermano, usted no sabe leer la escritura. Usted ignora la palabra de Dios. Entonces vive en un mundo de herejía. Romanos 2. Vamos a ir para allá. Ahí, aquí está. Dice, vamos a ponérselo en grisecito también con colorcito para que pueda entender. Y esto es lo que a mí me causa tanta gracia, hermano. ¿Tú eres judío? Yo sí. Ahora, mire la ignorancia. La misma escritura dice que el Señor al pueblo por desobediencia, dice que lo esparció por los 4 vientos, dice la palabra de Dios. De las 12 tribus regresaron únicamente 2 a la tierra de Israel. Hay 10 tribus perdidas, por si no lo sabe. Dice la misma escritura que ellos han perdido su identidad, que no sabe quiénes son. O sea, a lo mejor yo sea de la tribu de Benjamín o de la tribu de qué sé yo, de cualquiera de las tribus, y no lo sé. ¿Por qué? Porque por causa de la dispersión,
Todo el mundo perdió su identidad. ¿Y qué dice el Señor? Dice, si pues él es circunciso, guardar las ordenanzas de la ley, no será tenida por incircuncisión como circuncisión. Ese es otro punto. Dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Más adelante dice, 28 y 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Qué dice? No es, dice, judío el que lo es exterior, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. ¿Qué es eso? Apartar mi corazón para Dios y alejarme del pecado, del mundo, de las cosas del mundo. Eso es circuncidarse el corazón. Dice, en espíritu, no en la letra. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino es de Dios. Escuchen eso, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es Dios quien llama judío a aquel que se aparta del mundo y alaba, adora únicamente a Cristo, no a María y a los muertos, no a un papa mal llamado papa. Esa es la palabra de Dios, mis hermanos. Entonces, ya estuvo bueno, mis hermanos, de que la Iglesia Católica la fundó Cristo. Malinterpretar este texto a ver, ¿dónde está? Permítame buscárselo por acá. Malinterpretar esta palabra. A ver si me la da aquí el sistema. No, a ver. Malinterpretar esto. Se lo voy a poner acá. Permítame un segundito. Malinterpretar esto. Aquí viene. Y ahí miramos todas las traducciones. Se dice, y también hay muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se describieran, no dice que enseñó, dice de hacer obras, movimientos. Pudo haber sido sanar enfermos, pudo haber sido multiplicar más alimentos, darle a comer a más gente, resucitar más muertos. Eso es hacer, no es decir. Por tanto, no podemos asumir de que Jesús nombró sacerdotes para el nuevo pacto, de que nombró a Pedro papa, de que llamó a monjas. No podemos inventar, no podemos manipular la palabra de Dios, porque usted y yo vamos a rendir cuenta en el día del Señor. Cuando el Señor diga, yo te mandé a predicar mi evangelio no habla de rezar rosario, no habla de rendirle culto a María, no habla de venerar a María, no habla de hacer altares a María, no habla de nombrar a papas. Yo no nombré ningún sucesor mío, ni de nadie. El único sucesor que yo autoricé y dejé testimonio fue Matías. Pero a Pedro yo nunca lo llamé papa, le dirá el Señor. Porque vamos a rendir cuenta de cada una de las cosas que decimos y hagamos. De todo. Yo sé que el Señor, cuando esté delante del Señor, me va a decir, Pedro Gómez, ¿te recuerdas cómo tú le hablaste a los católicos mucho antes de pedirles perdón? Cuando le decía sectario, hijo del diablo, chupayeso y no sé cuántas ofensas amaba a decir el Señor, que yo no creo que ni se atreva a decírmelo. Porque en Cristo no hay palabras perversas, no hay palabras vulgares, toscas, que hagan menos al hombre. No creo que ni el Señor me mencione lo que yo dije a muchos. El Señor ni va a hacer mención de todas las cosas malas que yo he hecho. No. El Señor no se place de eso. El Señor no hace memoria de lo malo. Desecha tanto lo malo como al malo. Por eso el Señor manda a llamar a arrepentimiento, al bautismo y a la reconciliación por medio del evangelio. No por medio de la historia, mi hermano. No por medio de la patrística. Bueno, yo estaba volviendo a leer hace unos días el libro de hermenéutica. Empecé a leerlo otra vez y yo siempre detengo cuando dice que sin la hermenéutica es imposible interpretar las escrituras. Señores, ¿quién rayo le ha dicho eso a ustedes? Si el que da la interpretación es el mismo Dios.
¿Por qué razón? Porque esa palabra no fue escrita con conocimiento humano, sino con sabiduría de Dios, un pensamiento más alto que el pensamiento de cualquier hombre. Señor no me dijo, te voy a dejar libro de hermenéutica para revelarte cosas, para que enseñes, interpretes. No, le recuerdo que Juan y Pedro eran de hombres sin letras. Pedro, un humilde pescador que amó al Señor. Pero aquí venimos, tratamos de enseñar con historia. ¿Le complace enseñar con historia? ¿Se enaltece usted predicar con historia? Por lo menos a mí me da vergüenza predicar con historia. Yo me siento importante, necesario, útil cuando por medio de la Biblia, la palabra de Dios, yo puedo dar una palabra. Ahí es cuando yo me siento útil. Pero lejos de la palabra de Dios, yo soy un inútil. Sin Cristo soy un inútil. No me sirve de decir, tengo a mi Madre María. No. ¿Qué Madre María? La Escritura dice que la madre de todos nosotros, dice el apóstol Pablo, es Jerusalén, la de arriba. Señores, se llama María Jerusalén. Jerusalén, la de arriba, dice la madre de todos nosotros. Pablo hablándole a una congregación, a una iglesia. Y ahora Pablo habla a muchas iglesias. ¿Será que María se llama María Jerusalén? Yo no creo. Bueno, por lo menos la Escritura no me da dato de segundo nombre de María, ni que era de apellido Jerusalén o de sobrenombre Jerusalén. Nunca aparece en la Escritura que se le cambió el nombre a María por Jerusalén, pero la Escritura me dice Jerusalén, la de arriba. ¿Dónde lo dice? Vamos a buscarlo. Esto es con Biblia. Aquí no estamos con historietas ni nada por el estilo. A ver dónde está. Aquí está. Se lo voy a poner en colorcito, como siempre. Es importante el colorcito para mis hermanos. A ver dónde está. Estamos por aquí. Dice, a ver dónde está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Y se los comparto acá. A ver, este es sí. ¿Qué es lo que me dice ahí? Dice, ahora bien, Agar, esto ni lo van a entender ni se lo voy a mencionar, pero aquí dice, pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. Le vuelvo a preguntar, ¿será que aquí se faltó poner el nombre, pero María? La María Jerusalén, pero la mujer María Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. No dice así. Pero ¿por qué usted viene a hablarme aquí de María? Porque usted vive de ilusiones del catolicismo, de engaños, de mentiras del Vaticano. Yo quiero que me den un texto bíblico donde dice que María es madre de la iglesia. No existe. ¿Qué es lo único que le va a dar eso? Historia. Pero la Escritura misma me dice que la palabra de Dios es la que me dirige. Justamente. Así que, mis estimados hermanos, ya por favor, ya salgan de ese mundo de fantasía, salgan de ella, pueblo mío, dice el Señor, para que no venga la plaga sobre vosotros también. Eso lo dice el Señor. Hoy me causó tanta gracia también Jefferson, este muchachito es bien educado, bien, y yo le tengo mucho aprecio. Cuando yo voy a mi país, Nicaragua, yo quiero irlo a conocer. Me voy a ir a comer unos buenos nacatamal y una carne asada y unos quesillos con él. Sí, porque tengo que engordar, porque les recuerdo que la salvación es como la comida. Me dice, no, Apocalipsis 12 se puede aplicar para Jerusalén y para María. Error. Aquí me dice que Jerusalén es la madre de todos nosotros, la de arriba. ¿Dónde podemos acomodar a María ahí, hermanos? Por ningún lado. Así, hermanos, que ya es tiempo de arrepentimiento. Yo creo que todos hemos sido testigos, estamos siendo testigos de todos los acontecimientos que están sucediendo alrededor del mundo. Australia en incendio, más de 480 millones de animales muertos. Millones de hectáreas consumidas por el fuego. ¿No lo dice la Escritura?
No habla de terremotos. Puerto Rico, los hermanos de Puerto Rico ahora duermen en la calle. ¿Por qué razón? Porque no para desde el 17 de diciembre, creo que es, no paran los temblores. Rumores de guerra, no lo dice la escritura. Hace unos días no estábamos preocupados por una tercera guerra mundial. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de decir, Señor, perdóname por toda mi idolatría a la iglesia católica, por creer que yo venero, simplemente venero a tu madre. El Señor no dice de venerar a su madre. El Señor dice, toda la alabanza sea para Dios. Toda la alabanza, la exaltación sea para Dios, dice su propia palabra. Es tiempo de arrepentimiento, hermanos. El hecho que el Señor diga rumores de guerra, pero no preocupéis porque esto es principio de dolores, no quiere decir de que el Señor, pasando los principios de dolores, de repente se aparezca. Sus tiempos no son nuestros tiempos. Nuestros tiempos no son sus tiempos. Lo mismo puede decir, estos son principios de dolores. Pero en cualquier momento el Señor aprovecha ese dolor y viene. ¿Y qué va a pasar? Nos va a agarrar como las vírgenes, distraídos. Allá en mi país se dice, allá en el Icacal, o sea, en los laureles, o sea, allá en la luna, como le dijeron hace unos días a René. Entonces, tiempo de arrepentimiento, hermanos. La palabra de Dios dice, toda la alabanza sea para Dios. Toda la exaltación sea para Dios, toda la honra sea para Dios. Yo no tengo por qué ir a honrar un pedazo de material corruptible, ya sea de yeso, de concreto, de cobre, de bronce, de oro, de plata, de lo que sea. La escritura dice que no hay nada que pueda sostener al Dios vivo. Hermanos, ni todas las rocas del mundo podrían crear la imagen del Dios invisible. ¿Cómo? Si Él es más grande que todo lo que existe, ¿cómo usted se atreve a creer en una imagen que por medio de eso usted llega a Dios? Si el Señor dice, les dejo a mi Espíritu Santo, Él intercede por vosotros. Él ora por vosotros como conviene porque vosotros no sabéis pedir, dice el Señor. El Espíritu Santo dice, ora con gemidos indecibles. Dice, la imagen de María ora por vosotros, porque vosotros no sabéis pedir la imagen de María o Pedro o alguno. Dice la Escritura que pide por nosotros porque nosotros no sabemos pedir. No, me dice el Espíritu Santo, no dice el Papa. ¿Qué Papa? Me siento hasta, con todo respeto, hermano, se lo voy a decir. Yo no voy a estar de hipócrita. Yo les amo, les respeto a ustedes, pero les digo, yo no los ataco a ustedes. Yo voy a lo que contamina al mundo. Y sinceramente, con todo amor, cariño, respeto, se lo digo. Cuando yo digo esa palabra, hasta me siento la boca mal. De verdad que lo lamento, hermanos. No voy a ser hipócrita. El Señor conoce mi corazón y cuando diga, sí, le hablaba muy bonito, muy dulce, pero tu corazón yo lo estaba mirando. Yo estaba pensando, estaba mirando lo que tu corazón sentía. ¿Se recuerdan la mujer adúltera? Por encima todo mundo quería apedrear a la adúltera, la quería matar. ¿Por qué? Porque la persona que cometía pecado tenía que morir apedreada. Luego de ser apedreada tenía que ser colgada en un madero. Era juzgada por cometer adulterio. Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor? Con su dedito escribió algo sobre la arena. Muy interesante, ese texto es muy llamativo. Dice que escribió sobre la arena. La arena representa al hombre. Recuerden a Jacob, Israel. Tu descendencia será como la arena del mar, le dice el Señor. Dice que el Señor con su dedito escribió en la tierra. Luego se levantó y le dice, mujer, ¿quién te acusa? Y ella le miró
al Señor y le dice, hasta ahora nadie, Señor. Y él le dice, ni yo lo hago, vete, no peques más. Pero ¿por qué el Señor les dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra? ¿Por qué? Porque el Señor estaba mirando los corazones. Entonces, ¿para qué yo voy a venir con una carita aquí y decir, ay, hermanito? Sí, mi hermano, claro, mi padre los creó también a todos, todo ser humano es creado por Dios. De igual forma como yo fui creado, usted fue creado. ¿Y para qué yo voy a venir con una cara y después en mi corazón tener algo ahí? No, 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 no. Y si se lo digo es por amor. Le digo, vuelva hacia Cristo. El Señor quiere que usted sea salvo. El Señor quiere que usted reine con Él. El Señor quiere que volvamos a aquel hombre que creó primeramente, que el Señor quería que se enseñoreara de toda la tierra. Aquel hombre que le dice el Señor, Adán, ponle nombre a todas las bestias. Come de todo lo que hay aquí, Adán, todo esto es tuyo, yo te lo doy. Eso es lo que quiere el Señor. Pero que vaya al arrepentimiento. Sin arrepentimiento, usted no se reconcilia con el Señor. El pecado nos ha mantenido alejados del Señor. Pero el Señor quiere que por medio del Evangelio, por medio del Espíritu Santo, por medio de la fe, usted sea reconciliado con Él. Que usted vuelva a alcanzar, a tocar la salvación. Eso es lo que quiere el Señor, que usted tome su mano. Yo aquí no le estoy presentando a usted ninguna religión. No le estoy presentando, no le estoy diciendo, venga a mi iglesia, mire mi iglesia por línea. No lo estoy haciendo, ni lo voy a hacer. Porque yo quiero predicar a Cristo. El Señor ha puesto en mi corazón su amor, su palabra y lo que yo presento. Yo no vengo aquí a defender ninguna institución, ninguna asamblea. Vengo a presentarles a Cristo como único Señor, Dios y Salvador. Porque hoy en día no. Gracias al Señor no tengo ni una enfermedad. Pero ¿por qué hoy el mundo sufre tantas enfermedades? Recordemos lo que le pasó al pueblo de Israel, vinieron peste. ¿Por qué? Hubieron enfermedades. ¿Por qué? Por causa del pecado. Y el pecado es el que hoy mismo tiene muchas personas pasando enfermedades, necesidades. Y no solo ellos, sino los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos. Porque dice que la paga del pecado, la maldición, va hasta la tercera y cuarta generación. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El Señor quiere que todos seamos salvos. Así que, mis hermanos, es tiempo de volver al Señor, de dejar ese mundo de mentira del catolicismo. Ya se lo dije al principio del video. Jesucristo no fundó iglesia. Pedro no nombró a Lino como sucesor. Jesucristo no llamó a la iglesia católica, fue Ignacio de Antioquía. O sea que fue fundada por un hombre. El Hijo de Dios o Dios la fundó entre el pueblo de Israel, reunida al pueblo, a la entrada al tabernáculo para darle mis leyes. Y se dio la primera asamblea entre el pueblo de Dios. Ahí nace. Fundar es dar inicio. Eso es fundar. Edificar es hacer crecer sobre ese fundamento, sobre eso primero que había sido establecido. Seguir edificando. La iglesia en el antiguo pacto no era edificada. ¿Por qué? Porque los hombres eran imperfectos. El Señor viene para establecer un nuevo pacto y inicia el nuevo pacto, la nueva alianza, dice, poniendo sus leyes en nuestros corazones. Entonces ya no nos deja hombres para edificar la iglesia. Efesios 4:11 lo dice. Hasta que el hombre alcance la perfección del Hijo de Dios, la estatura del Hijo de Dios. Entonces el Señor dice, les dejo al Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad. Pancho es el Espíritu Santo. Eso es un mentiroso. Decir que por la sangre de Cristo corría sangre pagana, cuando la misma Escritura decía que era necesaria la sangre la sangre perfecta, un cordero puro y sin manchas.
Eso es palabra de Dios. La historia no me sirve para nada, hermano, para conocer las sectas nada más. Es para lo único que sirve la historia. Si el Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y Él fue el que inspiró la escritura, ¿cómo es que van a venir teólogos con su hermenéutica a interpretar las escrituras? No fue escrita por hombres. Nadie puede conocer a Dios ni con toda la teología del mundo, ni con los mejores teólogos del mundo. Nadie puede, porque sus pensamientos son más altos que mis pensamientos y que lo de cualquiera. Por eso es el Espíritu Santo el único que puede dar la interpretación. Así que mis amados hermanos, no se me ofenda, los amo, de verdad que los amo, no los amos, los amo en el amor de Cristo. Por eso, aunque me odie por decirle todo esto, créanme que es amor. Al Señor también lo miraban así con odio. ¿Por qué? Porque pensaba que los estaba atacando. No, los estaba enseñando, les estaba enseñando una verdad. ¿Para qué? Para traerle libertad, para traer crecimiento, para traer una restauración, una renovación del hombre a su alma y una salvación para su cuerpo, para su alma. Así de que esto es lo que quería compartir con ustedes. Eh, Tienen el pleno derecho de compartir cuando ustedes quieran esto. De aquí siempre van a salir recortes. Eso no me interesa. Pueden recortar cuanto ustedes quieran. Pero también busquen en de aquí, busquen los textos y también recórtenlo. Y péguenlo, péguenlo. Cuando vayan a hacer las cosas, háganlas bien hechas, completas, no a medias. No manipulen la escritura. Así que, mis hermanos, muchas bendiciones y hasta la próxima. Buenas noches.